Bueno, vamos a arrancar con esta inmersión profunda. Y tengo que decir que la misión que tenemos hoy por delante es, digamos, monumental. Desde luego que sí, yo estoy lista y la verdad es que el material que tenemos sobre la mesa es increíble. Es que, fíjate, estamos ante una oportunidad única. El gobierno de España ha desclasificado recientemente una avalancha de documentos históricos sobre el 23 de febrero de 1981, el famoso golpe de Estado del 23F. Uno de los momentos más mitificados y, bueno, oscuros de la historia contemporánea. Exacto. Y el objetivo aquí no es hacer un repaso aburrido de la cronología básica que todos nos sabemos ya. La meta hoy es hacer un escrutinio milimétrico, pero basándonos única y exclusivamente en estos papeles recién desclasificados. Eso es fundamental recalcarlo. Claro. Queremos desentrañar, si es posible de una vez por todas, el papel exacto que jugó el rey Juan Carlos I en todo aquello. Reconstruir cuáles fueron sus acciones reales, sus movimientos durante aquella noche, sus conversaciones, y entender su implicación, ya sea en positivo o en negativo. Y para eso, el volumen y la naturaleza de este material cambia por completo el prisma de la investigación, porque no estamos manejando artículos de opinión o memorias escritas 30 años después para quedar bien. No, hablamos de inteligencia militar pura y dura. Exactamente. Tenemos informes internos del CNI, que entonces era el CSID, disponemos de las notas personales y manuscritas de Sabino Fernández Campo, que era el secretario general de la Casa del Rey. Papeles escritos bajo una presión brutal, además. Imagínate. Y a esto le sumamos cables diplomáticos internacionales, transcripciones de los interrogatorios del juicio militar y hasta el propio Boletín Oficial del Estado que justifica esta desclasificación. Y, a ver, al cruzar toda esta información en bruto, hay algo que choca frontalmente con la historia popular que ha quedado cristalizada en la memoria del país. Sí, la disonancia es tremenda. Totalmente. Porque siempre se ha presentado la figura del rey como el escudo absoluto, el que detuvo los tanques. Pero cuando lees las transcripciones de los interrogatorios militares, te encuentras con una realidad muy distinta. Es una paradoja brutal. Al leer los documentos del Consejo Supremo de Justicia Militar, emerge un patrón innegable. La inmensa mayoría de los oficiales que sacaron las tropas o que entraron a tiros en el Congreso estaban convencidos, pero férreamente convencidos, de que actuaban bajo el paraguas de la corona. O sea, creían que estaban ejecutando órdenes reales. Eso es, creían obedecer al rey. Y claro, la gran incógnita que nos plantean estos archivos es ¿cómo demonios se pudo orquestar una confusión tan masiva a nivel jerárquico? Pues para responder a eso, los documentos nos obligan a retroceder un poco, al caldo de cultivo antes del golpe. Hay un informe desclasificado de finales del 81, que se titula Índices de subversión en las FAS, en las Fuerzas Armadas. Un documento clave, sin duda. Sí, porque disecciona muy bien la mentalidad militar de la transición. Señala que el ejército aceptó al principio la monarquía casi como un mandato inquebrantable del testamento de Franco, más que por vocación democrática. Y el monarca cultivó esa lealtad al principio, pero el informe de inteligencia marca el año 1980 como una frontera crítica. El contexto era de una volatilidad extrema. Claro. ETA matando casi cada semana, una inflación altísima, inseguridad. Efectivamente. Y un descrédito absoluto de la clase política civil. Los militares empezaron a ver al gobierno de Adolfo Suárez como un peligro para la nación. Y aquí el informe del CSID usa una frase que me parece demoledora para entender a los golpistas. Dice que sentían que debían elegir entre, cito textualmente, la disciplina y el honor. Madre mía. Para ellos, mantener la disciplina hacia un gobierno que consideraban fallido era sacrificar el honor militar. En esa mentalidad jerárquica, la única autoridad pura que reconocían por encima de la política era la del rey. Y esa fractura exacta entre disciplina legal y honor fue el terreno abonado que alguien supo instrumentalizar a la perfección. Hablamos del general Alfonso Armada. Ojo con Armada, porque no era un general cualquiera. Ni mucho menos. Los documentos trazan el perfil de un actor con una influencia asimétrica. Había sido el preceptor de Juan Carlos I desde que era un niño. Y hasta poco antes del golpe fue secretario general de la Casa del Rey. Tenía un acceso a Zarzuela de una familiaridad casi paterna. Claro, y lo fascinante es cómo operaba según los informes. No era el típico conspirador de salón. Se dedicó a hacer una gira por las capitanías generales de toda España, pero con un mensaje muy ambiguo.
La ambigüedad fue su mejor arma. Totalmente. Diagnosticaba la situación como insostenible ante otros generales y dejaba caer una frase mágica que desactivaba cualquier resistencia estatutaria. Decía, el rey lo quiere así. Fíjate en el poder de esa frase, el rey lo quiere así. Es la materialización de esa armamentización de la ambigüedad. Armada no necesitaba enseñar un papel con el sello de la Casa Real. Le bastaba con proyectar su cercanía histórica al monarca para vender la idea de un gobierno de salvación nacional. Un gobierno de concentración presidido por él mismo, claro. Pero para construir esa legitimidad tiraron de la máquina de rumores. Los archivos insisten mucho en las vacaciones de invierno del 81, un viaje del rey para esquiar en Vaquera Beret. Sí, los servicios de información recogen que la facción golpista difundió por todos los cuarteles que en aquellas pistas de esquí, el rey y Armada habían pactado la dimisión de Suárez y la hoja de ruta del golpe. Y aunque el documento del CSIC cataloga explícitamente esto como una interpretación malintencionada y una campaña de rumores, hay que reconocer la eficacia que tuvo. Es que operativamente la verdad ya daba igual. En un sistema piramidal como el ejército de la época, la percepción de autoridad es igual de potente que la autoridad real. Armada construyó un andamiaje tan verosímil que los mandos intermedios se lo creyeron sin cuestionarlo. Y a esto se suma un manuscrito de inteligencia que menciona la Operación Cortina, o como la llaman también, Operación a la Turca. Eso es interesantísimo. Sí, por aclararlo un poco, esto se refería a la costumbre en Turquía de que el ejército da golpes blandos institucionales para corregir la política, considerándose el árbitro del país. Exacto. La inteligencia española detectó que Armada y los suyos vendían esta operación a la turca como un mal menor. Decían que la corona apoyaba este golpe controlado para adelantarse y frenar un golpe mucho más sangriento y de extrema derecha liderado por otros coroneles. Se presentaban como los cirujanos que venían a salvar al paciente con el permiso del director del hospital. Esa es la metáfora perfecta. Bueno, pues toda esta red de manipulaciones nos lleva al epicentro, la tarde y la noche del 23 de febrero. Y aquí entramos en el minuto a minuto gracias a esas notas manuscritas de Sabino Fernández Campo. Leerlas es como tener una cámara de seguridad en el despacho del rey. Literalmente. A las 18:22 de la tarde, el rey está sintonizando la cadena SER y escucha en directo los tiros en el hemiciclo. Sabino anota que cuando sube corriendo para informarle, el monarca ya se había enterado por la radio. Y ahí las líneas de teléfono colapsan. Y en una ventana de tiempo muy estrecha, entre las 6:30 y las 7 de la tarde, ocurre el movimiento táctico definitivo. Armada llama a la zarzuela. Armada llama pidiendo ir al palacio, diciendo que quiere estar junto al rey para asesorarle. Y la respuesta de Juan Carlos I, registrada por Sabino, es un no rotundo. Le ordena quedarse en su puesto en el Estado Mayor. Y leyendo los informes posteriores, te das cuenta de que esa negativa no fue solo una medida de seguridad. Fue la maniobra que desarticuló toda la legitimidad del golpe. El plan de Armada necesitaba que él pudiera llamar a los capitanes generales desde Zarzuela y decirles, oye, estoy aquí físicamente con el rey y él nos respalda. Al cerrarle la puerta, le amputó la narrativa. Ya no había espejismo de que la corona apoyaba aquello. Y a partir de ahí, los documentos muestran al monarca asumiendo el mando operativo. Se pone el uniforme de capitán general, el número 2 del ejército de tierra. Un gesto con muchísimo peso simbólico. Muchísimo. Y desde el despacho toma el control de la Junta de Jefes de Estado Mayor, puenteando a los golpistas y empieza a llamar una por una a las capitanías generales. Y los registros de esas llamadas destilan una tensión que casi se puede tocar. Los archivos transcriben sobre todo el enfrentamiento con Milans del Bosch en Valencia, que había sacado los tanques creyendo que el rey lo quería así. Hay un telex despachado a la 1:20 de la madrugada que es la sentencia de muerte del golpe. El rey le da órdenes directas por escrito, lo cual lo hace irrevocable, y le dice una frase lapidaria. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional. Ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey. Es contra el rey. Con esas 4 palabras desmonta toda la mentira de Armada. Los convierte en rebeldes a ojos de sus propios subordinados. ¿Y ese? Ya no puedo volverme atrás. Tiene mucho sentido. Porque justo 6 minutos antes, a la 1:14, Televisión Española había emitido el famoso mensaje del rey en uniforme, frenando la intentona. Y la cronología muestra que a las 2:30 de la madrugada, Milans del Bosch asume que está aislado y ordena retirar los blindados en Valencia.
Y encima, admite que Tejero, atrincherado en el Congreso, ya ni le obedece. El colapso es total. Pero el colapso operativo fue solo el principio de una guerra en dos frentes, el judicial y el de la opinión pública. Claro, cuando revisamos las actas del juicio militar, las defensas muestran hasta qué punto había calado el engaño. Oficiales como el capitán Abad declararon sentir una gran paz de conciencia porque creían estar sirviendo a España y obedeciendo al monarca. Hasta el propio Milans del Bosch mantuvo que siempre creyeron ejecutar la voluntad de la corona. Pero hay una anomalía fascinante en los documentos del Césid. El expediente de un capitán de la Guardia Civil, Sánchez Valiente, el conocido como el hombre del maletín. Este caso es de película de espías. Totalmente. En pleno asalto al Congreso, este hombre ve que la cosa no cuadra, coge un maletín con documentos, huye de España y acaba en Argentina. Y lo revelador son las declaraciones que consiguen los agentes en el exilio. Sánchez Valiente confiesa que él nunca confió en el golpe por una razón simple: no se fiaba del rey. Pensaba que el respaldo de Zarzuela era una ficción. Y esto demuestra que no todos los golpistas eran víctimas ciegas de Armada. Había fisuras. Unas fisuras que, unidas al resentimiento por el fracaso, alimentaron una campaña de difamación brutal contra la monarquía. El informe confidencial sobre la campaña contra Su Majestad el Rey. Y hay que recordar que aquí estamos leyendo simplemente la inteligencia de la época, sin tomar partido. Por supuesto. Los documentos detallan cómo sectores de la extrema derecha orquestaron una propaganda negra con el objetivo de hacer un jaque mate a la monarquía. El plan era convencer a la sociedad de que el rey había sido el verdadero instigador del golpe. Querían destruir su credibilidad. Se inventaron bulos increíbles, como que el rey tenía un avión con los motores encendidos en Getafe para huir, o que ese mismo día había sacado a sus hijos del colegio para mandarlos a Londres precipitadamente. Todo falso, según los servicios de inteligencia, e incluso difundieron que el rey reculó a última hora por presiones de líderes internacionales. Inventaron que Giscard d'Estaing desde Francia y Helmut Schmidt desde Alemania le habían amenazado con un aislamiento diplomático y económico total si apoyaba a los militares. Básicamente querían pintarlo como un traidor cobarde que se dio ante el extranjero. Pero si nos vamos a los cables diplomáticos desclasificados de asuntos exteriores, la realidad internacional fue exactamente la contraria. Totalmente. Los archivos del ministerio muestran un apoyo institucional impecable. Hay mensajes del Departamento de Estado de Estados Unidos alabando el comportamiento ejemplar del rey para resolver la crisis. Y telegramas de la reina Isabel II del Reino Unido y del gobierno español agradeciendo el apoyo de Alemania durante esas horas. En el exterior, la actuación del rey se vio como el ancla de la democracia. Y esto nos lleva a la reflexión que plantea el propio Boletín Oficial del Estado al desclasificar todo esto en 2026. El conocimiento histórico real es vital para la salud de la democracia. Efectivamente, porque durante décadas dependíamos de lo que otros países como Alemania o Estados Unidos decidieran desclasificar sobre nuestra propia historia. Es un alivio poder leer por fin nuestros propios documentos. Leer la tinta de Sabino Fernández Campo o los telex cifrados nos demuestra que la historia nunca es blanca o negra. Está llena de grises y de malentendidos. Y de narrativas manipuladas. Y con toda esta información en la mano, a mí me queda una idea rondando la cabeza que me parece perfecta para cerrar y dejar pensando a quienes nos escuchan. A ver. Si el general Armada hubiera logrado entrar físicamente en el Palacio de la Zarzuela aquella tarde, incluso si el rey se hubiera opuesto firmemente al golpe en privado, a puerta cerrada, habría bastado esa simple proximidad física, esa foto de Armada dentro de Palacio, para que el resto de los capitanes generales dieran el golpe por validado. Es una pregunta escalofriante. Es que a veces, la historia de todo un país no se decide por un gran discurso televisado, sino por algo tan sencillo como decidir quién cruza o no la puerta de tu casa. Desde luego. Una inmersión profunda que no deja indiferente. Sin duda. Y con esto cerramos por hoy. Ha sido un análisis intenso pero muy necesario.